La doctrina de sola scriptura es uno de los pilares fundamentales de la tradición protestante y se refiere a la creencia de que la Escritura, la Biblia, es la única fuente autoritativa de autoridad en materia de fe y práctica cristiana. Este principio surge como respuesta a las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y se convirtió en un tema central durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, donde figuras como Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores defendieron la idea de que la Biblia, en su forma escrita, es suficiente para guiar a los creyentes en su vida espiritual y moral. Orígenes históricos. El término sola scriptura proviene del latín, que significa solo escritura, aunque la idea de la autoridad de la escritura se encuentra en la historia del cristianismo desde sus inicios, su formulación explícita como un principio central se desarrolló durante la Reforma. En este contexto, Martín Lutero, tras su experiencia con la indulgencia y sus 95 tesis de 1517, comenzó a cuestionar la autoridad de la tradición eclesiástica y la interpretación de la Biblia que la Iglesia Católica había sostenido durante siglos. Lutero argumentó que la salvación se recibe a través de la fe y no por obras, y que la fuente de esta fe debe ser la Escritura misma. En su famosa declaración ante la Dieta de Worms en 1521, Lutero afirmó: "No puedo hacer otra cosa, aquí estoy, que Dios me ayude". Este compromiso con la Escritura llevó a la formulación del principio de sola scriptura, que se oponía a la idea de que la tradición y el magisterio de la Iglesia tenían igual autoridad que la Biblia. Principios fundamentales de sola scriptura. La doctrina de sola scriptura se basa en varios principios clave. Número 1. Autoridad de la Escritura. Sola scriptura sostiene que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y, por lo tanto, tiene autoridad suprema sobre todas las enseñanzas y prácticas de la fe cristiana. Esto contrasta con la visión católica que considera tanto la Escritura como la tradición, incluyendo la enseñanza del magisterio, como fuentes de autoridad. Número 2. Suficiencia de la Escritura. Este principio sostiene que la Biblia contiene todo lo necesario para la salvación y la vida cristiana. No se requieren revelaciones adicionales o tradiciones humanas para entender el camino hacia Dios. Según segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Número 3. Interpretación personal. Sola Scriptura también promueve la idea de que cada creyente tiene el derecho y la responsabilidad de interpretar la Escritura. Esto se basa en la creencia de que el Espíritu Santo guía a los creyentes en su comprensión de la Biblia. Sin embargo, esto también ha llevado a la proliferación de diversas interpretaciones, lo que ha generado divisiones dentro del protestantismo. Número 4. Rechazo de la tradición no escrita. Aunque la tradición tiene su lugar en la vida de la Iglesia, sola Scriptura sostiene que cualquier enseñanza o práctica no basada en la Escritura carece de autoridad. Esto significa que las tradiciones que no están respaldadas por la Biblia deben ser reevaluadas y, si es necesario, rechazadas. Implicaciones teológicas y prácticas. La doctrina de sola Scriptura tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas para las comunidades cristianas. En primer lugar, fomenta una relación directa y personal entre el creyente y la Escritura. Los cristianos son animados a leer, estudiar y meditar en la Biblia, buscando la guía de Dios para sus vidas sin depender exclusivamente de la interpretación de líderes eclesiásticos. En segundo lugar, sola Scriptura promueve la idea de que la verdad religiosa no es susceptible de cambios arbitrarios. La Escritura se considera un fundamento estable y eterno, lo que contrasta con las tradiciones humanas que pueden evolucionar y cambiar con el tiempo. Esto proporciona una base sólida para la fe y la práctica cristiana, ya que los creyentes pueden confiar en que están fundamentados en la verdad revelada por Dios. Sin embargo, este enfoque también ha llevado a desafíos. La interpretación personal de la Escritura ha dado lugar a una diversidad de denominaciones y movimientos dentro del cristianismo protestante. Cada grupo puede tener diferentes entendimientos sobre pasajes clave de la Biblia, lo que puede llevar a divisiones y disputas sobre la doctrina, la práctica y la ética. Esta diversidad, si bien refleja la libertad que brinda sola Scriptura, también ha planteado preguntas sobre cómo mantener la unidad del cuerpo de Cristo en medio de interpretaciones divergentes.
Sola Scriptura en el contexto de la Reforma. Durante la Reforma, sola Scriptura no solo se convirtió en un principio teológico, sino que también tuvo un impacto social y político significativo. La traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas permitió a un mayor número de personas acceder a las Escrituras, lo que empoderó a los laicos y promovió un sentido de responsabilidad personal en la fe. Esto fue particularmente evidente en la obra de traductores como Lutero, quien tradujo la Biblia al alemán, y William Tyndale, que hizo lo propio en inglés. La accesibilidad de la Biblia a las masas también contribuyó a un aumento en la alfabetización y fomentó un espíritu crítico hacia las enseñanzas de la Iglesia. Esto, a su vez, provocó un cuestionamiento más amplio de las instituciones religiosas y políticas, sentando las bases para el surgimiento de movimientos democráticos y el desarrollo de sociedades más abiertas y tolerantes. Críticas a sola Scriptura. A pesar de su importancia, la doctrina de sola Scriptura ha enfrentado críticas tanto desde dentro como desde fuera de la tradición protestante. Algunos críticos argumentan que la interpretación personal de la Escritura puede llevar al relativismo y a la fragmentación del cristianismo. Esta preocupación se basa en la observación de que, si todos tienen derecho a interpretar la Biblia, las diferencias en la comprensión pueden resultar en un sinnúmero de sectas y divisiones que contradicen la unidad que Cristo pidió para su Iglesia. Desde la perspectiva católica, se argumenta que sola Scriptura reduce la autoridad de la Iglesia y del magisterio, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas de la Escritura. La Iglesia católica sostiene que la tradición y la enseñanza del magisterio son esenciales para una comprensión correcta de la revelación divina. En este sentido, se considera que la Escritura y la tradición no deben ser vistas como opuestas, sino como complementarias. La relevancia contemporánea de sola Scriptura. En el contexto contemporáneo, la doctrina de sola Scriptura sigue siendo un tema relevante en el diálogo ecuménico entre las distintas tradiciones cristianas. El desafío de encontrar un terreno común entre católicos y protestantes es complicado por las diferencias en la interpretación de la autoridad y la revelación. Sin embargo, muchos líderes ecuménicos han comenzado a reconocer la importancia de la Escritura en la formación de la fe cristiana y han buscado maneras de trabajar juntos en torno a principios bíblicos compartidos. Además, sola Scriptura ha influido en el surgimiento de movimientos cristianos evangélicos y reformados que enfatizan la centralidad de la Biblia en la vida de la Iglesia y el individuo. Estos movimientos a menudo abogan por una práctica de la fe que se adhiera estrictamente a la enseñanza bíblica, lo que puede incluir una crítica de las tendencias modernas que consideran la cultura y la experiencia personal como fuentes de autoridad. En resumen, la doctrina de sola Scriptura representa un principio fundamental de la fe cristiana que ha dado forma a la práctica y la teología protestantes desde la Reforma. Al afirmar que la Escritura es la única fuente autoritativa para la fe y la vida cristiana, sola Scriptura ha empoderado a los creyentes a buscar directamente la verdad de Dios en la Biblia. Sin embargo, también ha generado desafíos significativos en términos de interpretación y unidad dentro del cristianismo. A medida que la Iglesia enfrenta nuevas realidades culturales y sociales en el mundo contemporáneo, el principio de sola Scriptura sigue siendo una guía crucial para los cristianos que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La relación entre la Escritura, la tradición y la interpretación continúa siendo un tema de debate y reflexión, pero el compromiso con la sola Scriptura sigue siendo un legado importante de la Reforma, que invita a los creyentes a una búsqueda continua de la verdad revelada en la palabra de Dios.